Hola amigos y amigas, los saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria, tu canal. El día de hoy te traigo un video acerca de cómo elegir una buena vaca lechera. Quédate hasta el final. ¿Cómo elegir una buena vaca lechera? Elegir una buena vaca lechera no es tarea difícil para los productores, ya que poseen un ojo crítico y muchos años de experiencia. Sin embargo, se deben observar las vacas de una forma más minuciosa, considerando varios ángulos, como vista de atrás, vista de frente, vista desde arriba. Esto se le conoce como la triple cuña lechera, la cual consiste en trazar líneas imaginarias considerando que una vaca lechera debe tener un cuerpo con conformación triangular. Durante esta observación se analizan todas sus características fenotípicas. Además, se debe visualizar la forma en que camina el animal, sus aplomos, su condición corporal y su fortaleza de pecho. En términos generales, una buena vaca lechera debe poseer las siguientes características. Debe tener una hiperfunción mamaria, con un apetito voraz, gran consumo de agua y enorme eliminación de orina. Debe poseer un predominio del tren posterior sobre el tren anterior. Son animales algo descarnados, con un abdomen abultado, lo cual se relaciona con una mejor función digestiva. Y además deben de poseer una ubre grande. Los aspectos ideales para evaluar en cada vaca los determina el gusto de la persona que elige, y esta es subjetiva. Sin embargo, hay puntos claves a evaluar en la selección de una buena vaca lechera, funcional y productiva. Estos puntos claves por orden de importancia son el sistema mamario, patas o aplomos, condición corporal y fortaleza del animal. El sistema mamario está dado por la ubre y es sin duda la parte más importante de la vaca lechera, siendo la primera característica de observación debe ser de gran tamaño, amplia, con una red venosa abundante para una mejor irrigación sanguínea que permite al animal una buena producción de leche. Por tanto, se debe poner especial énfasis en ir mejorando paulatinamente los aspectos negativos en cuanto a profundidad, inserción y altura de la ubre, presencia de ligamento intermedio, y se tiene que evaluar cada uno de estos componentes para determinar cuál es deficiente y en base a esto seleccionar toros que vayan a mejorar dichas características. La forma de la ubre debe ser ovalada y no caída debajo de corvejones, pues vacas con ubres descolgadas, muy profundas y de pezones largos tienden a tener una vida productiva corta y son más predisponentes a infecciones, laceraciones y pérdidas de cuarto. Además, debe poseer cuartos amplios con pezones alejados, formando un cuadrado amplio y desarrollo parejo de cuartos. Cuando nos encontremos con la ubre posterior, idealmente buscamos que sea muy alta, muy cercana a la vulva y muy ancha, ojalá cercana a los 15 centímetros. Si un ganadero encuentra una vaca que tenga esta cualidad, inmediatamente tiene que considerar como vaca lista a elegir. La inserción delantera debe ser muy suave, sin curvaturas marcadas ni protuberancias, pareciendo ser la prolongación del abdomen. El tamaño de los pezones debe ser del tamaño de un dedo pulgar. Si el animal logra reunir estas características, definitivamente es una vaca especial. Una buena ubre puede dar muchas lactancias en el acto y puede producir leche sana y de calidad, con bajos recuentos de células somáticas y sin problemas sanitarios. El segundo filtro y en orden de lectura deberán ser las patas o aplomos de los animales, los cuales están integrados por pezuñas, perfil lateral y perfil posterior. Este aspecto es el segundo componente más importante, y más cuando se eligen vacas en países de clima tropical con terrenos que presentan muchas pendientes. Esto es indudable, pues nuestros animales deben caminar mucho y por terrenos pedregosos,
rocosos con lastre, fangosos con material orgánico en descomposición. Y si a esto se suman que sean animales pesados, las pezuñas de estos serán más predisponentes a laceraciones e infecciones que afecten en mayor o menor medida la producción, la reproducción y la longevidad del animal. Por ello, la recomendación con respecto a esto sería poner un mayor énfasis en observar la posición de las patas traseras, pues estas son las que soportan el peso de la ubre y ayudarán a una mayor o menor movilidad y manifestación de celo, es decir, montar y dejarse montar. Por tanto, vista de atrás, las patas traseras deben ser rectas y abiertas para permitir un mayor espacio para la ubre. La cualidad inicial de las patas será la profundidad de la pezuña, que indica la salud podal de las vacas. Mientras más profunda, más saludable y seguramente la vaca sufrirá menos cojeras. Vacas con patas con un perfil lateral ideal y con profundidad de pezuña tienen las extremidades ideales para cualquier explotación ganadera. La condición corporal es una evaluación subjetiva de la cantidad de grasa o la cantidad de energía almacenada que posee una vaca. Las vacas que se encuentran demasiado delgadas presentarán una producción de leche reducida, una mayor incidencia de ciertas enfermedades metabólicas como cetosis y desplazamiento del abomazo, así como un reinicio lento del ciclo estral luego del parto. Por otro lado, las vacas que se encuentran demasiado gordas presentarán un mayor número de complicaciones al parto, una depresión del consumo voluntario de materia seca, un incremento en la incidencia de ciertas enfermedades metabólicas como el síndrome de la vaca gorda, la cetosis, entre otras, y una reducción en la producción de leche. La meta es la de tener vacas en buena condición al momento del parto, ni demasiado flacas ni demasiado gordas. La condición corporal de una buena vaca lechera debe ser de nivel 3 en la escala de 1 a 5. La fortaleza de una vaca lechera: se deben seleccionar animales de pecho más fuerte, ancho y profundo, ya que estos son animales que no sacrifican mucho su condición corporal en climas tropicales. Además, debe ser un animal grande, aquel que supere los 135 centímetros de altura a la cruz o a la grupa, a excepción del ganado Jersey. Dentro de cada explotación ganadera lechera en pastoreo son totalmente necesarias vacas con muy buenos sistemas mamarios, muy buenos aplomos o patas, adicional vacas que no flaqueen en defectos funcionales claves como fortaleza en el pecho y profundidad corporal o condición corporal, siendo estas características fundamentales para la longevidad y la productividad de una buena finca lechera. Te invito a que comentes en el video cuáles características consideras tú a la hora de elegir una buena vaca lechera. Además de las características antes mencionadas, es necesario conocer qué tipo de animales quieres introducir en tu finca. Si quieres introducir animales de talla alta o animales de talla baja. Si quieres introducir animales con alta producción de leche y baja producción de grasa en leche, o si quieres introducir animales con alta producción de leche y a la misma vez alta producción de grasa en la leche o mejor composición de grasa en la leche. ¿Cuál es la importancia de mencionarte la composición de grasa en la leche? Esto determina si la leche puede ser comercializada de forma directa o puede ser comercializada elaborando subproductos a partir de esta, utilizando leche para elaborar mantequilla, yogur, queso, entre otros subproductos que tienen una relevancia económica. Además, como productor, debes de conocer tus limitantes económicas para saber si puedes comprar o no una buena vaca, o si tienes dentro de tu unidad de producción una vaca con las características antes mencionadas, pues es una ventaja para usted la cual puede aprovechar. Si usted quiere animales que produzcan mayor cantidad de leche, también puede considerar la idea de comprar razas especializadas como la Holstein, la Gyr, la Jersey, la Pardo Suizo, lo cual sería funcional mediante un cruce entre las razas criollas que usted posee con razas especializadas como las que le mencioné. Además, debe de considerar el temperamento de los animales que quiere introducir en su finca. Aunque sea una buena vaca lechera, debes de considerar su temperamento. Por ejemplo, las vacas pardo suizos son animales de temperamento más dócil. Las vacas Holstein son animales más nerviosos.
y las vacas Jersey son animales más propensas a patear a la hora del ordeño o animales más complicados al trabajar. Tú debes de considerar el temperamento de los animales. Elegir una buena vaca lechera no es un reto difícil, ya que ustedes como productores tienen la capacidad y el ojo crítico para elegir animales de calidad. Esto depende del tipo de animales que tengas en tu finca e incluso hay razas criollas que están muy bien adaptadas y pueden poseer las características antes mencionadas. Si crees de que no tienes la oportunidad de poder encontrar un animal con una buena característica, también puedes considerar la idea de cruzar ganado Holstein con Gyr para obtener el Gyr Holando, el cual es adaptado a las condiciones adversas y a la misma vez puede producir una gran cantidad de leche.